10 de la mañana con 36 minutos. Esta tarde esperamos agua en Santiago, ¿no? Y esta noche también debiera caer la lluvia en la capital y también en la región de Valparaíso, ¿no? Y en el sur nos reportan lluvia, así que es la lluvia que cae, dirían los iracundos. Nosotros seguimos haciendo este programa, como siempre nos puede seguir en Radio U Chile, en Instagram, y también en el canal de YouTube Radio Universidad de Chile para seguir nuestra programación. Nosotros seguiremos avanzando en la pauta de hoy y vamos a conversar con Vicky Gauveca. Ella es directora asociada del Human Rights Watch, quien se refiere a los resultados del informe acerca de las violaciones de derechos humanos en 3 centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es una noticia que hemos publicado en nuestro diario electrónico y bueno, es casi tortura, ¿no? Es uno de los titulares que señala Human Rights Watch, denuncia abusos en cárceles de migrantes de Estados Unidos. 7 de cada 10 detenidos en centros de inmigración de Estados Unidos no tenían antecedentes penales. Un informe de esta organización revela hacinamiento, tortura y humillaciones sistemáticas en cárceles de Florida, donde las detenciones se han disparado un 249%. Ya estamos con el contacto. Vicky Gauveca, ¿cómo estás? Buenos días acá en Santiago de Chile. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por atender el llamado de Radio Universidad de Chile. Y quisiéramos comentar contigo este estudio o este informe que ustedes han publicado en el que resalta el hacinamiento, maltrato físico y psicológico, humillación e incluso muertes por falta de atención médica. Cuéntanos sobre este informe que ustedes han realizado en el estado de Florida entre enero y junio del 2025. Sí, acabamos de publicar esta investigación y lo que descubrimos haciendo al hablar con familiares y con las personas que habían sido detenidas en estos centros de detención, que había pues bastantes problemas, sus derechos humanos habían sido violentados, como usted dijo, les trataban mal. Por ejemplo, antes de entrar a donde están las celdas, están en una sala de procesamiento donde pasaron hasta 11 noches durmiéndose en el piso, que era concreto, en salas que eran muy frías. No les decían, estaban incomunicados con sus familiares, y luego pasaron a las celdas donde también había hacinamiento. Lo que estamos viendo es que las instalaciones tienen capacidad para un cierto número de personas. Sin embargo, tienen allí encarcelados a 3, pues como tres veces más de la capacidad que debería de estar ahí existiendo. Bueno, llama mucho la atención casos, por ejemplo, en los que, como mencionabas tú, se obligaba a los presos a comer en el suelo y también a mujeres forzadas a usar el retrete a la vista de los hombres. Pero vamos antes de estas detenciones, ¿no? Cuéntanos un poco del contexto que se ha agudizado de estas detenciones en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Cuéntanos cómo han aumentado desde esta nueva administración y también nos llama mucho la atención que muchas personas, un alto número, no tienen antecedentes penales de los que están siendo detenidos. Sí, es lo que antes de entrar a la presidencia, él había prometido hacer deportaciones, pero solamente de las personas que eran criminales, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora es que no es cierto. Toda persona, aún personas que han vivido aquí en Estados Unidos por décadas, y el presidente ha exigido que se arresten y se deporten 3,000 personas al día, que es un número bastante alta y casi imposible de llegar a ese número, pero está intentando todo lo posible por llegar a esa cifra y por ende están arrestando a personas que no tienen antecedentes penales, que solamente son gente trabajadora, honesta, que están haciendo muchos aportes al país en términos de la economía y la cultura, y en realidad no deberían de estar atacando a estas personas. Estamos viendo un gráfico en el YouTube de Radio Universidad de Chile donde efectivamente con la toma de posición del presidente Trump en Estados Unidos hay un aumento bien dramático, ¿no? Repetir que al 15 de junio el número de personas detenidas por motivos migratorios era de un promedio de 56.400 al día
y casi el 72% de estas personas no tenía antecedentes penales. Quisiera preguntarte también por cómo se ha recibido esta noticia en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los cuestionamientos que la sociedad hace a esta gestión con estas detenciones arbitrarias? Yo pienso que el público en Estados Unidos se siente como que un poco engañado, ¿no? Porque yo creo que había muchos que estaban de acuerdo que se iban a arrestar y deportar a las personas que eran criminales, los más serios. Y lo que se está viendo es que no, es que una persona puede estar caminando en la calle y llegan unos oficiales enmascarados y los agarran y los meten a unos vans y los desaparecen. Y los mandan a estas instalaciones donde existe mucho hacinamiento, donde no dan atención médica ni física ni de salud mental. Y ustedes han realizado este estudio en el estado de Florida, pero ¿tienen información de cómo es la situación en otros estados de este país federal? Sí, nosotros hemos estado hablando con personas que habían sido detenidas en Texas, en Arizona y en California, y estamos viendo este patrón de hacinamiento y de maltrato y el hecho de que no están dando atención médica, nos estamos viendo en todas partes. Nos enfocamos en la Florida primero, pero vamos a sacar otros informes acerca de los otros centros de detención. Sí, y también ustedes hablaban de, bueno, personas que no han tenido acceso a su medicación, personas que llevaban días esperando, personas que han tenido que comer en el suelo, y eso nos llama mucho la atención, bueno, y nos parece muy preocupante también, ¿no? Podemos caracterizar la situación específicamente en el estado de Florida, donde hay mucha migración latina. Sí, bastante, digo. Bueno, yo creo que en el sur de Estados Unidos hay mucha población que es latina eh, y que se ven, pues, como que es una amenaza en contra de los latinos y las personas de comunidades de afrodescendientes también, porque yo creo que la administración se está enfocando en ellos, ¿no? Para arrestarlos. Lo que vimos también era que eh, no permitían, como por ejemplo en el Alcatraz de Caimanes, no están permitiendo que entren los abogados o que entren los familiares a visitarlos. Sí, son gravísimas las condiciones de detención de personas en el estado de Florida, es lo que nos reporta Vicky Gaubeca, directora asociada del Human Rights Watch para temas de migración. Y bueno, para ejemplificar también, ¿no? Ustedes realizaron entrevistas a distintas personas y se reportaba, por ejemplo, una persona que sufrió un desmayo y fue hospitalizada. Su familia se enteró de que había sido registrado en el hospital con un nombre falso. Esto es gravísimo. Fue devuelto al centro de detención esposado. Y la atención médica deficiente podría estar relacionada con 2 muertes, una en Crom y otra en el BTC. Quisiera preguntarte también, Vicky, sobre estas cárceles o centros de reclusión que no dependen directamente del Estado, ¿cierto? Es una modalidad concesionada de administración de estos penales. Sí, bueno, el hecho de que no tienen lugar donde poner estas personas significa que están utilizando otras instalaciones que por lo general no deberían estar, no deberían de ser utilizados para la detención de inmigrantes, porque son lugares que están diseñadas para personas que tienen antecedentes penales. Entonces, pero lamentablemente yo creo que lo que vamos a ver ahora es que esta administración tiene la intención de tener a 100,000 personas diarias y que nunca hemos visto en términos de la inmigración en este país. Entonces, muy preocupante que si estamos viendo estas condiciones ahora y no hay un monitoreo apropiado para rectificar lo que está pasando en estas instalaciones, solo van a empeorar esta situación. Leíamos el informe y ustedes han denunciado formalmente a las administraciones de estos centros de reclusión, pero ¿han tenido alguna respuesta a estas denuncias muy concretas? Bueno, ellos dicen que no está pasando, que las condiciones son adecuadas dentro de estos centros de detención, pero yo pienso que deberían de hablar con las personas detenidas ahí, porque nosotros no hemos visto un buen ejemplo de un buen tratamiento en ninguna de estas instalaciones. Bueno, y se ha reportado también un efecto intimidatorio, ¿no?
con personas que han sido aisladas durante semanas, a quienes expresaron sufrir estrés emocional. Una mujer les señaló: si pides ayuda te aíslan, si lloras te pueden aislar durante 2 semanas, entonces la gente se queda callada. Es brutal lo que están viviendo migrantes en Estados Unidos, quienes son detenidos, y también nos llamó mucho la atención que personas se acercaban a hacer algún trámite o alguna consulta a organismos oficiales y eran detenidos en ese momento también. Sí, lo que pasa es que hay muchas personas que están en la comunidad y están tramitando su caso de inmigración. Entonces, esas personas están en su comunidad, están con sus familias, están con sus sistemas de apoyo, pero cada cuando, por lo general 2 o una vez al año, tienen que ir a hacer un check-in con inmigración para decirles a las personas que siguen ahí, que están siguiendo procesando su caso. Y en estos check-ins, de repente estamos viendo que la gente está siguiendo la ley, están llegando a sus consultas y los están arrestando, lo que no debería de estar pasando, porque eso va a desalentar a la gente a hacer sus check-ins. Bueno, y ustedes señalan también que este gobierno ha decidido dejar sin efecto el memorándum de lugares delicados, que anteriormente protegía a los migrantes de los procedimientos de control cuando se encontraban en escuelas, hospitales, centros religiosos y tribunales. O sea, ahora en cualquiera de estos lugares pueden ser detenidos también. Sí, lamentablemente han quitado ese memorándum de protección porque ahora estamos viendo que la gente está dejando de llevar a los niños a la escuela, ya no están asistiendo a la iglesia, incluso a hospitales. Hemos visto que la gente está siendo detenida o reportada cuando van al hospital para recibir atención médica de urgencia. Y yo pienso que es una manera de hostigar, de intimidar a la comunidad, que no debería de estar pasando, porque eso también resulta siendo una violación de los derechos humanos de las personas si no tienen acceso a los hospitales o a las escuelas. Y quisiéramos recoger también el testimonio de un ciudadano colombiano que fue aprehendido cuando estaba en la casa de otra persona y estuvo detenido 63 días sin que se le acusara formalmente de ningún delito, ¿no? Dice: queremos estar en Estados Unidos, nos parece un gran país, nos parece un país de muchas oportunidades, pero desde el fondo de mi corazón les digo que todo esto se ha manejado muy mal, a través de una campaña de odio. Se ve dentro de los centros de detención de migración, los guardias te tratan como basura. Incluso si ellos hablan español, hacen como si no te entendieran. Es como abuso psicológico, sientes que tu vida se acabó. Me parece muy importante la dimensión humana, ¿no? Porque uno podría leer esto en cifras, en porcentajes, pero estos testimonios de personas que han tenido que sufrir estas detenciones arbitrarias humaniza este problema, ¿no? ¿Cómo ves que se va a progresar en el tiempo? ¿Cómo están viendo la proyección de esta política del presidente Trump? Pues yo pienso que es una política que va a perjudicar mucho la cultura y la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no se han dado cuenta que en vez de estar valorando los aportes de los inmigrantes, los estamos encarcelando, los tratando mal. Y al final, yo creo que vamos a ver que las comunidades americanas, norteamericanas, se van a ver muy perjudicadas en lo que concierne la economía, la cultura, etcétera. Queremos agradecerte, Vicky Gouveia, por esta conversación con el semáforo de Radio Universidad de Chile y seguiremos monitoreando los próximos informes del Human Rights Watch, este tema que nos compete y nos preocupa a todos, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos. Que tengas lindo día. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros seguiremos avanzando en el semáforo, ya estamos llegando al final, porque estamos a minutos de comenzar un nuevo episodio de A Tu Salud, conducido por Cecilia Espinosa Cortés. Queremos agradecerle su sintonía y nos vamos a despedir con música.